Él la tomó del brazo, la arrastró hacia ese granero abandonado y en cuestión de minutos le destruyó la vida para siempre. A partir de ese momento, esa niña de apenas 14 años jamás volvió a ser la misma, pero lo que aquel hombre jamás imaginó es que el hermano de ella lo estaba observando y que lo que vendría después sería algo tan brutal que cambiaría la historia de todo un pueblo, una historia real, dura, llena de dolor, venganza y silencio. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió después es simplemente impactante. Si tú también crees que el silencio nunca debe ser una opción, escribe en los comentarios. La verdad siempre sale a la luz. No sé ni cómo empezar. Es curioso. Han pasado 65 años y aún siento ese nudo en la garganta. Me llamo Rosa y tengo 79 años, pero cuando cierro los ojos, vuelvo a ser esa niña de 14 y vuelvo a ese maldito día. Yo era una niña simple, de un pueblo chiquito, perdido al sur de España. Mi vida era tranquila, escuela por las mañanas, ayudar a mamá en la cocina por las tardes y, cuando podía, jugar con mi hermano Javier. Él era 3 años mayor que yo, mi protector, mi compañero, mi todo. Aquel día parecía un día cualquiera. El cielo estaba despejado, el sol pegaba fuerte y el olor a pan recién horneado se mezclaba con el canto de los pájaros. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que él apareció. Manuel, así se llamaba, 38 años, amigo de mi padre, vecino de toda la vida. Siempre había sido amable, demasiado amable, pienso ahora. Recuerdo que siempre que me veía, me guiñaba el ojo, me daba caramelos y me decía cosas como: «Ay, Rosita, qué guapa estás cada día. Vas a romper corazones, niña». Yo sonreía por educación. En esos tiempos nos enseñaban a no faltar el respeto a los mayores, aunque algo me hacía sentir incómoda, aunque no sabía bien qué era. Aquella tarde, mientras iba camino a la tienda del pueblo, él se cruzó conmigo en su carro, bajó la ventanilla, sonrió y me dijo: «Sube, Rosita, te acerco. Con este calor no es bueno que andes sola por ahí». Yo dudé, lo juro. Algo dentro de mí me decía que no. Pero, ¿cómo negarme? Era amigo de mi padre, un hombre respetado en el pueblo. «No te preocupes, niña. Es un favor. No te va a pasar nada», insistió, con esa sonrisa que, ahora lo sé, escondía un infierno. Miré hacia los lados. No había nadie. Respiré hondo y subí, sin saber que aquel simple gesto me cambiaría la vida para siempre. Recuerdo cada segundo, cada sonido, cada olor, cada sensación de aquel trayecto que parecía eterno, aunque fueron apenas unos minutos. El carro avanzaba por el camino de tierra, levantando polvo que entraba por las ventanillas abiertas. Yo miraba por la ventana, en silencio, apretando con fuerza el borde de mi vestido, sintiendo que algo no estaba bien. Manuel hablaba, pero ya no con el tono amable de siempre. Su voz era más seca, más cortante. «Qué grande te estás haciendo, Rosita. Ya no eres una niña, ¿eh? Las niñas como tú ya deberían aprender cosas de mujeres», soltó, mientras me lanzaba una mirada que me hizo encoger el cuerpo. Quise sonreír, fingir que no entendía, pero mi garganta estaba cerrada. Solo pude apretar más mis manos sobre las piernas. ¿A dónde vamos?», pregunté, intentando disimular mi temblor. Él soltó una carcajada seca, como si la pregunta le pareciera ingenua. «No te preocupes, es un atajo, más rápido que ir por la carretera. Vamos a pasar por el viejo granero. Allí damos la vuelta y ya estamos en la tienda», dijo sin mirarme, con los ojos fijos en el camino. Pero yo conocía ese atajo, y sabía que no llevaba a la tienda. Lo sabía, y aún así me quedé en silencio. Era una niña, una maldita niña paralizada por el miedo, la educación, la inocencia y la costumbre de obedecer. El carro se detuvo de golpe, levantando una nube de polvo que tardó en disiparse. Estábamos en medio de un claro, detrás del viejo granero abandonado, un lugar que los niños del pueblo evitaban, porque decían que estaba embrujado. Manuel apagó el motor. El silencio era espeso, pesado. Solo se escuchaba el canto de los grillos y el zumbido de algunos insectos. Me giré hacia él, confundida, tratando de entender por qué habíamos parado allí, pero en cuanto lo miré, supe que algo terrible iba a pasar. Su rostro ya no tenía aquella máscara de hombre amable. Su mirada era dura, oscura, siniestra. «Baja del carro», ordenó con una voz que no admitía discusión. Pero, intenté decir algo.
Lo que fuera. Que te bajes, he dicho, repitió, y su mano, pesada, se cerró sobre mi brazo, apretándolo con una fuerza que me hizo gritar. Me jaló fuera del asiento como si fuera un saco de patatas. Tropecé al bajar. Me caí al suelo, raspándome las rodillas. Sentí la tierra áspera, las piedrecillas clavándose en mi piel. Cuando intenté incorporarme, su sombra ya me cubría. ¿Qué va a hacer?, balbuceé, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a nublar mis ojos. No respondió, solo me agarró del pelo, fuerte, y me arrastró hacia la parte trasera del granero. Yo pataleaba, intentaba zafarme, pero era inútil. Su fuerza era brutal. Cada tirón de cabello me arrancaba gritos que se perdían en el vacío. «¡Cállate!», gruñó. «No hagas ruido. No querrás que tu padre se entere de que andas de ofrecida, ¿verdad?». Sus palabras me helaron, me paralizaron. Era como si, además del dolor físico, me apuñalara el alma. «No, no», lloraba. «Por favor, déjeme ir. No le diré nada a nadie, lo juro». Pero mis súplicas no hicieron más que encender una chispa más oscura en sus ojos. Me empujó contra la pared de madera del granero, tan fuerte que sentí que el aire se me iba de los pulmones. Sus manos empezaron a desgarrar mi vestido. Yo gritaba, pataleaba, rascaba, pero mis uñas de niña no eran rival para su piel curtida. «Si sigues gritando, te juro por Dios que mato a tu padre, a tu madre y a tu hermanito también», escupió con los dientes apretados, mientras una de sus manos me cubría la boca. Mis ojos se abrieron desorbitados. Sentí que el mundo se me rompía bajo los pies. Mi cuerpo temblaba, se convulsionaba del miedo y la impotencia. Y entonces sucedió. El dolor. Un dolor que no sé cómo describir. Un desgarramiento físico y espiritual. Sentí que me rompía por dentro, que mi cuerpo dejaba de ser mío, que mi alma salía de ahí, huyendo, flotando, mirando desde fuera cómo aquel monstruo me destrozaba. No sé cuánto duró. Los minutos parecían horas, o tal vez segundos. El tiempo se desfiguró. Lo único que recuerdo con claridad es el olor nauseabundo a sudor, a tierra húmeda, y sus jadeos. Cuando terminó, me dejó caer como si fuera basura. Me limpié la sangre de las piernas, temblando, mientras él se acomodaba la ropa, mirándome desde arriba, como si fuera nada. «Si le cuentas a alguien, te juro que los entierro a todos. Nadie te va a creer. Tú sabes cómo es este pueblo, ¿no? Una niña con fama de coqueta», dijo con una sonrisa cruel. «Tú te lo buscaste, Rosita. No se lo digas a nadie. Si quieres que tu familia siga viva». Se subió al carro y se marchó, levantando polvo, dejándome ahí, sola, rota, sucia, ensangrentada, sintiendo que el mundo entero se desmoronaba sobre mi cabeza. No sé cómo reuní fuerzas, no sé cómo me puse de pie, pero lo hice, temblando, con las piernas flaqueando. Empecé a caminar de vuelta al pueblo. Cada paso era un suplicio. Sentía que mi cuerpo ya no me pertenecía. Mi vestido estaba desgarrado, mis rodillas heridas, mi entrepierna sangrando, pero el dolor físico era nada comparado con lo que sentía dentro. Las lágrimas me caían sin control. No podía detenerlas. No quería que nadie me viera. Me escondía detrás de los árboles, entre las paredes, como una sombra, como un fantasma. Cuando llegué a la puerta de casa, me quedé un buen rato ahí parada, sin saber qué hacer. Miraba la manija de la puerta, pero no podía tocarla. No podía entrar. No así. Respiré hondo. Traté de limpiarme como pude. Me pasé las manos por la cara. Intenté acomodar mi vestido roto. Y entré. Mamá estaba en la cocina, amasando pan. Me miró de reojo. «¿Dónde te habías metido?», preguntó sin prestar mucha atención. «Ve a lavarte que ya casi está la cena». No pude responder. Mi voz no salía. Caminé hacia mi cuarto. Cerré la puerta y me dejé caer en el suelo. Abracé mis piernas contra el pecho y lloré. Lloré como nunca antes, como nunca después. Pensé en contárselo a mamá, pero las palabras no me salían. Su rostro aparecía en mi mente, el de él, su voz repitiéndome que mataría a mi familia, que nadie me iba a creer, que todos pensarían que yo lo había provocado. Y entonces alguien golpeó la puerta de mi habitación. Era Javier. «Rosa, ¿estás bien?», preguntó con esa voz suya que siempre me hacía sentir protegida. No respondí. Me quedé en silencio, apretando los labios. Pero él no era tonto. Abrió la puerta, me miró, y en su rostro vi cómo su expresión se desfiguraba. «Rosa, ¿qué te ha pasado?», preguntó caminando rápido hacia mí. Se agachó, me tomó de los hombros.
Sus manos temblaban. ¿Qué te ha pasado? No pude sostener la mentira. Cuando me miró a los ojos, las palabras salieron solas, entre sollozos, entre jadeos. Le conté todo, cada maldito detalle, cada palabra, cada golpe, cada amenaza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. No, eran de rabia, de una rabia que nunca antes le había visto. Sus puños se cerraron con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Manuel?, preguntó con la voz quebrada, pero cargada de furia. Asentí, sin poder mirarlo. Solo quería desaparecer. Javier se levantó de golpe. Dio un puñetazo contra la pared que hizo temblar toda la habitación. Te juro, Rosa, te juro por Dios que este cabrón no va a volver a tocar a nadie, no va a volver a respirar, no va a volver a vivir. Intenté detenerlo, le agarré del brazo. No, Javier, no, por favor, no hagas nada. Pero él se soltó, me miró fijamente, y en sus ojos vi que algo se había roto para siempre. Ese hombre, ese maldito hombre, ha firmado su sentencia. Ese día, ese maldito día, no solo yo perdí la inocencia, mi hermano, mi Javier, perdió el alma. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso, denso, sofocante. En aquel pueblo, las paredes parecían tener ojos, pero, aún así, nadie veía nada. O quizás, nadie quería ver. Me encerré en mi cuarto como si las paredes fueran un refugio contra el mundo, pero no lo eran. No había refugio, no había escape. Cada vez que cerraba los ojos, revivía todo. Sus manos, su olor, su peso sobre mí, sus amenazas repitiéndose como un eco eterno en mi cabeza. Intentaba fingir normalidad. Caminaba por la casa en puntillas, evitando la mirada de mis padres, evitando cualquier conversación. Ellos nunca sospecharon, o quizás eligieron no hacerlo. En esos tiempos, había cosas que simplemente no se nombraban. Se barrían bajo la alfombra, se ignoraban hasta que se pudrieran solas. La vergüenza me aplastaba. Me sentía sucia. Sentía que si alguien me miraba, podía ver en mi piel lo que había pasado, que podían oler la desgracia, la miseria que llevaba pegada al cuerpo. Pero Javier, él no era como los demás. Desde aquel día, su mirada cambió. Sus ojos, antes cálidos, ahora estaban cargados de oscuridad, de rabia contenida. Ya no sonreía, ya no jugaba, ya no era mi hermano de siempre. Empezó a salir de casa al caer la noche. Lo veía por la ventana, caminando rápido, con las manos metidas en los bolsillos y la mandíbula tensa. Lo veía reunirse con otros chicos del barrio. Hablaban en susurros, se escondían en las esquinas, miraban hacia todos lados, como si tramaran algo que debía mantenerse oculto. Una noche, lo escuché en la cocina, rebuscando en los cajones. Me acerqué sigilosamente y lo vi con un cuchillo en la mano, no de cocina, sino uno más grande, que mi padre usaba para la caza. Lo sostuvo por un largo rato, mirándolo fijamente, como si midiera su peso, su filo o su destino. «Javi», me atreví a decir en voz baja, temblando. Él giró la cabeza y me miró. Sus ojos eran dos brasas encendidas. «Vete a dormir, Rosa», dijo, seco, pero no con enojo hacia mí, sino con una rabia que apuntaba hacia el mundo entero. «Por favor, no hagas nada», supliqué, sintiendo que el corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. «No quiero perderte también». Javier dejó el cuchillo sobre la mesa, respiró hondo y se pasó las manos por la cara. Por un momento, vi al hermano de siempre, al que me cuidaba, al que me hacía reír. «Tú ya me perdiste, Rosa», dijo en un susurro quebrado. «Desde ese día, ya no soy el mismo». Me quedé paralizada. Quise abrazarlo, detenerlo, pero él me hizo un gesto con la mano, como pidiéndome que no siguiera. «Vuelve a tu cuarto, por favor, déjame solo», pidió sin mirarme. Obedecí. Caminé hacia mi habitación con el alma hecha pedazos, con las piernas temblando. Cerré la puerta, me senté en la cama y recé. Recé como nunca antes. No sabía a quién, ni qué, pero recé. Que todo fuera un mal sueño, que Javier no hiciera ninguna locura, que todo desapareciera, pero nada desapareció. A la mañana siguiente, no lo encontré en casa. Mamá pensó que había salido temprano a ayudar a mi padre en el campo, pero yo sabía que no, lo sabía, porque su cama estaba intacta, no había dormido allí. Las horas pasaban lentas, angustiosas.
Miraba por la ventana una y otra vez, esperando verlo regresar. Cada ruido de pasos me sobresaltaba. Cada voz en la calle me hacía correr hacia la puerta, pero no era él. No estaba. No aparecía. La primera noche fue interminable. Me quedé sentada en el borde de la cama, abrazando mis rodillas, con la mirada fija en la puerta. Cada crujido, cada sombra, cada sonido me hacía imaginar lo peor. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? La segunda noche, la angustia se volvió desesperación. Mamá empezó a preguntar por él. ¿Habéis visto a Javier?, preguntaba a los vecinos. No ha vuelto desde ayer. Seguro que anda con esos chicos del barrio, siempre metido en líos. Yo solo bajaba la cabeza. No podía decir nada. Me moría de miedo. Miedo por él, miedo por mí, miedo por lo que intuía que estaba por venir. La tercera noche, la desesperación se transformó en terror. Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Caminaba de un lado a otro por la casa, con las manos apretadas contra el pecho, temblando, mordiéndome los labios hasta hacerme sangrar. Me asomaba por la ventana cada 5 minutos, mirando hacia la calle vacía, deseando ver su silueta aparecer entre las sombras. Pero no venía, no había rastro de él. En mi mente no paraban de aparecer imágenes horribles. ¿Y si lo habían descubierto? ¿Y si alguien lo había detenido? ¿Y si estaba herido? O peor, sentía que me ahogaba, me faltaba el aire. Entonces, cuando ya la desesperanza me había vencido, escuché pasos. Eran pasos pesados, firmes, conocidos. Mi corazón dio un brinco. Me levanté de golpe y corrí hacia la puerta. Allí estaba, Javier, de pie, mirándome. Pero no era el mismo. Algo en él había cambiado. Su rostro estaba tenso, endurecido. Tenía la ropa sucia, las manos llenas de tierra y algo que parecía sangre seca en la camisa. Sus ojos no eran los de mi hermano. Eran los de un hombre que había cruzado una línea de la que no se puede volver. No me dio tiempo a decir nada. Se acercó. Me abrazó fuerte, tan fuerte que me faltó el aire. Sentí su respiración agitada contra mi cuello. «Ya está, Rosa. Ya está», me susurró al oído. «Nunca más te va a hacer daño. Nunca más». Me quedé paralizada. No entendía. O tal vez no quería entender. «¿Qué has hecho, Javi?», pregunté con un hilo de voz, temblando, mientras él me seguía abrazando como si quisiera protegerme del mundo entero. O tal vez protegerse a sí mismo. No respondió. Solo me apretó más fuerte. Podía sentir sus manos temblar. Podía oír los latidos desbocados de su corazón. En ese momento, supe que algo terrible había pasado. Algo irreversible. Algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero lo que aún no sabía era que aquello era solo el principio. Pasaron 3 días. 3 días que se sintieron como 3 siglos. Y cuando finalmente lo vi cruzar la puerta de casa, supe que nada volvería a ser como antes. Javier volvió, pero ya no era mi hermano. Algo en él se había apagado, algo esencial, algo que hacía que cuando yo lo miraba no reconociera al muchacho alegre, protector, el que me hacía reír y me defendía cuando alguien se burlaba de mí. Su ropa estaba sucia, desgarrada en algunas partes, tenía manchas oscuras que supe, sin necesidad de preguntar, que no eran barro. Su rostro estaba demacrado, pálido, pero sus ojos eran lo que más me aterraba. No brillaban, no había rastro de ternura en ellos, solo una oscuridad densa, una especie de abismo que parecía absorber todo a su alrededor. Entró sin saludar, caminó con pasos pesados hasta el interior de la casa. Lo seguí, temblando. Quería hablar, quería preguntarle, pero mi boca no encontraba las palabras. Mi pecho se oprimía tanto que sentía que iba a desmayarme. Cuando llegó a la sala, se giró hacia mí. Me miró fijamente, con esa mirada que ya no era suya. Caminó hacia mí, y de pronto me abrazó. Un abrazo tan fuerte, tan desgarrador, que me faltó el aire. Su pecho subía y bajaba con fuerza, como si luchara contra algo que no lo dejaba respirar. «Ya está, Rosa, ya está», me dijo al oído con la voz rota. «Nunca más te va a hacer daño, nunca más». Me quedé rígida en sus brazos, incapaz de reaccionar. Quería preguntarle qué había hecho, quería saber, pero algo dentro de mí ya lo sabía. Aunque no lo quisiera aceptar, aunque me negara a creerlo, lo sabía. Nos quedamos así un largo rato, hasta que escuchamos la voz de mamá que venía desde la cocina. «¿Quién anda ahí?» «Javier, ¿eres tú?», preguntó mientras se secaba las manos en el delantal. Javier se soltó de mí de golpe y me hizo una señal clara con el dedo sobre los labios. Silencio.
Luego se pasó la mano por el rostro, respiró hondo y respondió con un tono casi normal. Sí, mamá, soy yo. Ya estoy aquí. Mamá apareció en la puerta, frunciendo el ceño. ¿Dónde te habías metido estos días, muchacho? ¿Se puede saber? Nos tenías con el alma en un hilo, le reprochó mientras lo miraba de arriba a abajo. Pero, Dios mío, ¿qué te ha pasado? Estás hecho un desastre. Javier forzó una sonrisa, que parecía más una mueca de dolor. Me quedé ayudando a unos amigos con el ganado en la sierra. Me agarró la tormenta y tuve que quedarme allí. Nada grave, mintió con una soltura que me heló la sangre. Mamá, que nunca fue de hacer muchas preguntas, aceptó la respuesta con un bufido y un movimiento de cabeza. Ve a lavarte y cámbiate esa ropa. Luego ven a comer algo. Cuando ella se fue, Javier me miró de nuevo, clavando sus ojos en los míos. Ni una palabra, Rosa, me dijo en voz baja pero firme, casi cortante. Ni una palabra a nadie. Asentí en silencio, con el corazón desbocado. Me sentí cómplice de algo que aún no comprendía del todo, pero que me llenaba de miedo. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, abrazada a la almohada, con el estómago encogido. Cada crujido de la casa me sobresaltaba. Cada ladrido de los perros a lo lejos me hacía imaginar lo peor. Y entonces, en medio de ese silencio espeso de la madrugada, comenzaron los gritos. No en mi casa. No. Venían desde el otro lado del pueblo. Gritos de mujeres, de hombres, gritos que se mezclaban con el sonido de pasos corriendo, puertas que se abrían de golpe, voces llenas de pánico. Me levanté de un salto y corrí hacia la ventana. Desde allí pude ver cómo varios vecinos salían de sus casas con faroles, algunos con palos, otros simplemente corriendo descalzos, mirando hacia el monte que quedaba detrás del pueblo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a estallar en el pecho. Me temblaban las manos, las piernas, todo el cuerpo. Algo muy malo había pasado. Algo muy, muy malo. Pocos minutos después, escuché el sonido de un caballo galopando a toda velocidad. Luego otra voz, desesperada, que gritaba desde la calle. «¡Lo han encontrado! ¡Dios mío! ¡Lo han encontrado!». Me asomé un poco más, casi pegando la cara contra el vidrio, y entonces lo vi. Era Paco, uno de los hombres que trabajaban en la carpintería del pueblo. Corría con la cara descompuesta, pálido como un muerto. «Está colgado. Dios bendito. Está colgado del olmo del monte», gritaba una y otra vez mientras se llevaba las manos a la cabeza. «Es Manuel. Manuel». Sentí que las piernas me fallaban. Me sujeté del marco de la ventana para no caer. Las palabras se repetían en mi cabeza como martillazos. «Está colgado. Está colgado». Segundos después, las voces se hicieron más fuertes, más claras. «No solo lo han colgado, le han cortado las manos y los ojos. Le arrancaron los ojos. Madre de Dios», decía otro hombre, con un hilo de voz, como si ni siquiera pudiera creer lo que estaba diciendo. La conmoción era total. Las mujeres lloraban. Algunos niños gritaban asustados. Los hombres se miraban entre ellos sin saber qué hacer. Nadie entendía. O tal vez, nadie quería entender. Un par de horas después, la noticia ya había corrido por todo el pueblo. Todos hablaban en voz baja, cuchicheando, lanzando miradas nerviosas. Pero lo que más helaba la sangre no era el cadáver en sí, sino el mensaje. Un mensaje escrito en el suelo, justo bajo el cuerpo colgado de Manuel. Un mensaje hecho con sangre. Lo escuché de boca de uno de los vecinos que pasó corriendo frente a mi casa. Decía, «Nunca más tocarás a una niña». Me llevé las manos a la boca, ahogando un grito. Sentí náuseas. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Cerré la ventana de golpe y me quedé allí, sentada en el suelo, temblando, con las manos apretando la cabeza. No sabía si llorar, gritar o salir corriendo, pero no pude moverme. Entonces, escuché la puerta de mi habitación abrirse despacio. Era Javier. Se acercó a mí en silencio. Se agachó y me tomó las manos. «Ya está, Rosa», me dijo en voz baja, casi en un susurro. «Ya está». Lo miré con los ojos llenos de lágrimas. «¿Fuiste tú?», pregunté sin pensarlo, aunque en el fondo ya lo sabía. Él no respondió. No hacía falta. Su silencio lo decía todo. Solo me miró. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, vi una lágrima resbalar por su mejilla. «Nunca más nadie te va a hacer daño»,
repitió mientras me apretaba las manos con fuerza. Nunca más. Afuera, el pueblo entero estaba paralizado. Nadie lloraba por Manuel. Nadie decía su nombre en voz alta, porque, en el fondo, todos sabían quién era, todos sabían lo que hacía, pero durante años eligieron mirar hacia otro lado, fingieron no ver, no oír, no saber. Nadie preguntó quién lo hizo, nadie fue a la Guardia Civil, nadie denunció, porque, aunque nadie lo dijo, todos entendían que la justicia había llegado. No la justicia de las leyes, no, había sido otra justicia, una que nace del dolor, del miedo, de la rabia y de la impotencia. El silencio que se apoderó del pueblo esa noche fue el silencio más pesado, más espeso y más ruidoso que jamás he conocido, y supe, en ese momento, que la vida ya nunca más volvería a ser la misma. Los días posteriores fueron un torbellino de susurros, miradas esquivas y un silencio denso que recorría cada rincón del pueblo. A pesar de lo macabro de la escena que encontraron en el monte, nadie habló demasiado. Las conversaciones se daban en voz baja, entrecerrando puertas, vigilando que nadie más escuchara, y cuando el nombre de Manuel se pronunciaba, era casi como una maldición, como si solo decirlo pudiera traer consigo la desgracia. Mi madre, como muchas otras mujeres del pueblo, no tardó en sumarse a ese coro de ignorancia voluntaria. Algo habrá hecho. Escuché que le decía a una vecina mientras amasaban pan juntas: cuando el río suena, agua lleva. Nunca me cayó bien ese hombre. Yo estaba ahí, fingiendo ayudar, con las manos cubiertas de harina, pero el corazón latiendo tan fuerte que sentía que me iba a estallar en el pecho. Quise gritarle que no era el río, que no era un rumor, que yo lo sabía todo, que lo había vivido en carne propia, pero me mordí la lengua, porque la amenaza de Manuel, aunque muerto, seguía viva en mi cabeza. Y porque, sobre todo, mi miedo ahora era otro, que alguien descubriera lo que había hecho Javier. Su mirada desde aquella noche no volvió a ser la misma. Caminaba por la casa como un fantasma, presente pero ausente. Comía poco, hablaba menos. Cuando nuestros padres le preguntaban por qué estaba tan callado, él solo se encogía de hombros y murmuraba que no se sentía bien, que quizás había pescado un resfriado en la sierra, pero yo sabía que no era un resfriado. Sabía que era la carga de lo que había hecho. Lo sabía porque, aunque no hablaba, algunas noches lo escuchaba llorar. Sollozos ahogados que salían desde lo más profundo de su pecho, como si se estuviera rompiendo por dentro. A veces golpeaba la pared, otras se tapaba la boca para que nadie lo oyera, pero yo sí lo escuchaba. Una noche no aguanté más. Entré en su habitación sin tocar. Lo encontré sentado en la cama, con la cabeza entre las manos, el cuerpo encorvado, como si llevara encima el peso del mundo. «Javi», dije en voz baja, acercándome a él. Él no se movió, no me miró, solo dijo, casi en un susurro: «No me arrepiento, no me voy a arrepentir nunca, Rosa, nunca». Me senté a su lado, le tomé la mano, estaba fría, rígida. Yo no sé qué decirte», confesé, sintiéndome tan perdida como él. Solo no quiero que te pase nada». Se giró hacia mí por fin. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas y los labios partidos, pero sus ojos ardían con una mezcla de dolor y de furia que me atravesaba el alma. «No me importa lo que me pase, no me importa si me matan, si me meten preso, si me odian todos. Lo único que me importaba eras tú. Lo único que no podía permitir era que siguieras viviendo con ese miedo, con esa herida abierta». Quise decirle que no todo se solucionaba con venganza, que lo que había hecho no me quitaba el dolor, no me devolvía lo que me habían arrancado. Pero cuando lo miré, entendí que esas palabras ya no tenían cabida. Él no lo había hecho por justicia, ni por mí. Lo había hecho porque la rabia lo había devorado por completo. En el pueblo, mientras tanto, algo cambió. No era solo el miedo o la sorpresa por la muerte de Manuel, era otra cosa. Los hombres comenzaron a comportarse de manera diferente. De pronto, las miradas que antes me recorrían de arriba a abajo cuando iba a la tienda se desvanecieron. Los comentarios obscenos se apagaron. Ya no había manos atrevidas que se estiraran al pasar. Las mujeres del pueblo lo notaron, lo sentían, aunque nadie decía nada. Había una nueva regla no escrita, una línea invisible que todos sabían que no podían cruzar. Yo escuchaba las conversaciones a escondidas. «¿Quién habrá sido?», preguntaban algunos con el ceño fruncido, fingiendo no saber. «No lo sé», decía otro.
Pero sea quien sea, le hizo un favor al pueblo. Incluso algunos hombres, que habían sido amigos de Manuel, no se atrevían a defenderlo. Bajaban la mirada, se frotaban las manos, murmuraban algo sobre que uno nunca sabe lo que pasa detrás de las puertas. Pero todos sabían. Sin embargo, lo que más me dolía no era la muerte de Manuel. Era ver cómo lo que mi hermano había hecho también lo había matado por dentro. Javier ya no era capaz de mirarme con los mismos ojos. Se había vuelto frío, distante, hablaba poco, evitaba a la gente, se encerraba durante horas. Una tarde, mientras arreglaba unas herramientas en el patio, me acerqué a él. «Javi, ¿vas a estar bien?», pregunté, mordiéndome los labios. Dejó el martillo que tenía en la mano y me miró largo rato, como si intentara encontrar la respuesta dentro de mí. «No lo sé, Rosa, no lo sé. Lo único que sé es que lo volvería a hacer, 1000 veces, las que hicieran falta». No supe qué decir. Solo me quedé ahí, a su lado, en silencio, compartiendo ese vacío que ahora parecía formar parte de los dos. El tiempo pasó, pero la herida nunca cerró. Los días siguieron su curso, pero nosotros nos quedamos atrapados en ese instante, en esa noche. Mi hermano nunca volvió a ser el de antes, nunca se casó, nunca formó una familia. Se volvió una sombra, alguien que respiraba, que comía, que trabajaba, pero que ya no estaba realmente vivo. A veces lo encontraba mirando al horizonte, con la mirada perdida, y yo sabía que no estaba viendo el paisaje, estaba reviviendo todo. Lo veía apretar los dientes, cerrar los puños, como si aún estuviera ahí, en ese bosque, con el cuchillo en la mano, con la rabia ardiendo en su pecho. Y aunque nunca volvimos a hablar del tema, a veces, cuando la casa estaba en silencio, cuando todos dormían y solo se escuchaba el canto de los grillos, lo escuchaba llorar, llorar como esa noche, llorar como quien sabe que ya nunca más será libre, porque aunque logró su venganza, aunque el monstruo que me había destruido ya no existía, el precio que pagó fue su propia alma, y eso nunca se lo perdoné al mundo, nunca se lo perdoné a ese pueblo que miró hacia otro lado, nunca se lo perdoné a esos vecinos que callaron, que fingieron no ver, que dejaron que mi hermano se convirtiera en el verdugo que ellos nunca se atrevieron a ser. Nunca se lo perdoné, porque el infierno que comenzó aquel día nunca se terminó realmente. Han pasado muchos años, tantos que a veces me cuesta recordar los nombres de algunas personas, los detalles de ciertas fechas, o los rostros de gente que fue parte de mi vida. Pero hay cosas que no se olvidan jamás. Hay heridas que el tiempo no cura, que solo aprende a disimular bajo capas de silencio y rutina. Hoy tengo 79 años, y mientras miro mis manos arrugadas, llenas de manchas que la vida me fue dejando, me doy cuenta de que sigo siendo aquella niña de 14, la niña que caminó ensangrentada, rota, con las piernas temblando, de regreso a casa aquel día, la que se abrazó a sí misma en un rincón del cuarto mientras todo su mundo se derrumbaba. A lo largo de mi vida aprendí a poner una máscara. Aprendí a sonreír cuando debía sonreír, a bajar la cabeza cuando era necesario, a fingir que todo estaba bien cuando en realidad solo había escombros dentro de mí, porque en ese pueblo nadie hablaba de lo que pasó. Nadie nunca volvió a nombrar a Manuel. Era como si nunca hubiera existido, como si hubiera sido un fantasma que se desvaneció de golpe, arrastrando consigo el recuerdo de sus propios crímenes. Y mi hermano, mi pobre Javier, él también se volvió un fantasma. Caminaba por el pueblo, sí, saludaba con un leve movimiento de cabeza cuando alguien lo miraba, cumplía con su trabajo en el campo, hacía lo que tenía que hacer para sobrevivir. Pero ya no estaba ahí, lo veía en sus ojos. Su cuerpo seguía en este mundo, pero su alma se había quedado colgada en aquel árbol, junto al cadáver de ese hombre al que decidió arrancarle las manos, los ojos y la vida. Nunca habló de eso, ni una sola vez. Nunca me contó qué hizo exactamente, cómo lo hizo, cuánto tiempo le tomó, o si alguien lo ayudó. Yo sabía que lo había hecho solo, lo supe siempre, porque la furia que lo consumía era algo que no podía compartirse, que no podía dividirse con nadie más. Era un peso suyo, solo suyo, pero esa furia lo devoró, lo fue consumiendo por dentro, día tras día. Lo vi perder la risa, lo vi perder las ganas de vivir, lo vi apagar sus sueños, cerrar su corazón. Mientras los años pasaban, él se fue marchitando, como una planta que dejan sin agua, como un árbol al que le cortan las raíces. Nunca se enamoró, nunca permitió que nadie se le acercara demasiado,
Las mujeres del pueblo lo miraban con una mezcla de respeto, miedo y compasión. Sabían que era un hombre bueno, trabajador, pero también sabían que llevaba consigo algo oscuro, un dolor que no se veía, pero que se sentía. Yo seguí con mi vida, o al menos lo intenté. Me casé unos años después, no porque estuviera enamorada, sino porque necesitaba escapar. Necesitaba salir de esa casa, de ese pueblo, de esos recuerdos. Mi esposo fue un buen hombre, me trató con respeto, con cariño. Le estoy agradecida por eso, pero nunca le conté la verdad. Nunca supo lo que me pasó, nunca supo por qué. Algunas noches me despertaba gritando, empapada en sudor, con el corazón desbocado. Tuvimos 2 hijos. Intenté ser la mejor madre que pude. Intenté darles un hogar lleno de amor, de seguridad, de risas. Intenté construir para ellos lo que a mí me fue arrebatado, pero por dentro seguía rota. Había una parte de mí que nunca se reparó, que nunca se va a reparar. Con los años, fui aprendiendo a convivir con esa herida, a mirarla de frente algunas veces, a ignorarla otras, pero siempre estuvo ahí, como una sombra que me seguía a todas partes. Javier, en cambio, nunca pudo hacerlo. Lo veía en su forma de caminar, en su manera de mirar el suelo, de evitar los ojos de los demás. Lo veía en sus manos, que siempre estaban inquietas, como si buscaran algo que no encontraban. Lo veía en su silencio, en su forma de encerrarse en sí mismo. A medida que envejecía, su cuerpo se iba debilitando, pero su culpa seguía tan viva como el primer día. A veces lo encontraba sentado en el porche, mirando el horizonte, con la mirada perdida. Me sentaba a su lado, en silencio, y esperábamos juntos a que cayera la tarde. No hacía falta decir nada. Ambos sabíamos que había palabras que nunca iban a salir. Una de esas tardes, cuando yo ya tenía más de 60 años y él bordeaba los 70, se giró hacia mí de repente. Me miró con esos ojos suyos, que aunque apagados, aún guardaban una chispa de algo que no supe identificar. «Rosa», me dijo con la voz más baja, más frágil que jamás le había escuchado. «¿Alguna vez me has perdonado?» Me quedé helada. No supe qué decir al principio. Apreté las manos sobre mi regazo, respiré hondo y le respondí con la voz temblorosa. «No tengo nada que perdonarte, Javi. Tú hiciste lo que hiciste por mí, por protegerme». Él bajó la mirada, negó con la cabeza lentamente. «No, Rosa, yo no lo hice solo por ti. Lo hice porque el odio me consumía, porque no supe soportar verte así, porque quise arrancar el mal del mundo con mis propias manos. Pero no se puede, ¿sabes?». Se quedó callado unos segundos. «El mal no se arranca, el mal se queda pegado a uno». Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Le tomé la mano, la apreté fuerte. «Javi, tú me salvaste. Tú fuiste lo único que me sostuvo en pie». Se le llenaron los ojos de lágrimas, las primeras que le veía en años. «¿Y de qué sirvió?», susurró. «Si te veo, y aún veo el dolor en tus ojos. Si me veo, y solo encuentro vacío». No supe qué contestar, porque, en el fondo, tenía razón. Ambos éramos 2 sobrevivientes, pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Poco tiempo después, Javier enfermó. No fue una enfermedad rápida, fue lenta, cruel. Su cuerpo fue apagándose poco a poco, como una vela que se va consumiendo sin prisa pero sin pausa. Yo estuve a su lado hasta el último momento, sujetándole la mano, acariciándole el rostro, recordándole que, a pesar de todo, nunca estuvo solo. En su último aliento, me miró como cuando éramos niños, como cuando éramos solo él y yo, corriendo por el campo, trepando árboles, soñando con un futuro que nunca llegó. «Cuida de ti, Rosa», me susurró. No dejes que te sigan rompiendo». Y se fue con ese susurro, con ese ruego, se fue cargando consigo su dolor, su culpa, su amor por mí y su condena. Hoy, después de tantos años, sigo pensando en él, sigo recordando todo, lo bueno, lo malo, lo insoportable. Y cuando me miro en el espejo, veo a esa niña de 14 años, pero también veo a la mujer que logró, de alguna forma, seguir adelante, que no permitió que ese monstruo terminara de destruirla. He contado mi historia porque sé que allá afuera hay muchas Rosas, muchas niñas que han sido calladas, silenciadas, ignoradas, y también hay muchos Javiers, hermanos, padres, amigos, que no saben qué hacer cuando el dolor se vuelve insoportable. Quiero que sepan algo. Nunca es culpa de la víctima. Nunca. No importa lo que digan.
No importa cuánto intenten hacernos creer lo contrario, no lo es. Y quiero que también sepan otra cosa. Cuando la justicia no llega, cuando el mundo se hace el ciego, el sordo y el mudo, la vida encuentra otros caminos, caminos que a veces son mucho más oscuros. Hoy, a mis 79 años, lo digo con la voz firme, aunque el corazón me tiemble. Lo digo por mí, lo digo por Javier, lo digo por todas. Nunca más. Y esta es una historia que nos deja una reflexión muy profunda. ¿Cuántas veces el silencio se convierte en cómplice del dolor? ¿Cuántas veces la justicia no llega y la vida obliga a tomar decisiones que marcan para siempre? Quiero que me cuentes en los comentarios. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que lo que hizo Javier fue justicia o venganza? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Te leo aquí abajo y no te vayas, porque ya está apareciendo en tu pantalla la próxima historia. Una historia real, intensa, que, te lo aseguro, no te dejará indiferente.